Muy buenas noches, familia. Que el Dios Todopoderoso nos bendiga hoy y siempre, y le damos gracias a Él por alcanzar nuestro devocional número 11 en nuestra serie de lecciones Familias Maravillosas. El tema general, Familias Maravillosas, este tema que hemos elegido, no ha sido una selección apurada, no ha sido para rellenar, no ha sido al azar. Hay muchos temas importantes y muy necesarios, pero este en particular de Familias Maravillosas, considero, creo, oro porque tenga un impacto, que tenga ahora y tenga en el futuro un impacto no solamente en esta familia, sino también en la de todos aquellos que se conectan con nosotros o aquellos que luego ven este video a través del canal. Creo que va a ayudar en todos los niveles de edad, porque estamos tratando de ver lo que la Biblia enseña acerca de cada miembro de la familia, cómo debe funcionar cada uno para que luego toda la familia pueda ser una familia maravillosa. ¿Cuál es entonces el tema de nuestro día? Como vemos, lo que la Biblia enseña sobre los abuelos o cómo ser un buen abuelo. Ese es nuestro tema de esta noche particularmente. ¿Qué enseña la Biblia sobre esto? Bueno, la reina madre, cuando se acerca a Belsasar, el hijo de Nabonido, allá en Daniel, y le dice que trajera al profeta a su presencia, le va a decir a él, según registra Daniel capítulo 5 versículo 11, lo siguiente: el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos a Daniel, ¿no? Ahí está entre corchetes porque no pertenece al texto original, pero para entender el contexto le está hablando de Daniel. Pero le dice, el rey Nabucodonosor, tu padre, cuando en realidad el padre de Belsasar era Nabonido. Nabonido era hijo de o descendiente de Nabucodonosor. Ahora no preciso, debía haber verificado ese tema, pero se habla de Nabucodonosor como el padre de Belsasar, aunque no lo engendró. Pero note que igual se le considera padre. El punto de esta referencia es que Nabucodonosor era en ese sentido el abuelo de Belsasar. Se habla de un abuelo como si fuera el padre en este tipo de escritos, y sobre todo en esta época y circunstancias en las que está Belsasar. Luego tenemos solo dos casos del uso de la palabra abuelo o abuelos o abuela, y estos son el de Éxodo capítulo 10 versículo 6, y el de Segunda de Timoteo 1:5. El primer texto dice, y llenará tus casas y las casas de todos tus siervos y las casas de todos los egipcios, cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos, desde que ellos fueron sobre la tierra hasta hoy. Y se volvió y salió de delante de Faraón. Claro, esto es en nuestra traducción. Es probable que en alguna otra versión o traducción se utilice más o se utilice menos, pero por lo menos en la versión que utilizamos, Reina Valera, revisión de 1960, aparece el término abuelos únicamente aquí. Y el otro es abuela, y aparece solo en el Nuevo Testamento, en Segunda de Timoteo 1:5, que dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. A pesar de que solamente hay dos usos del término particular o el término literal, sí hay varias expresiones en la Biblia que hacen referencia a esta parte de la familia y a esta parte de la sociedad que representan los abuelos. Pero a nosotros en particular, como siempre, nos interesa más que todo el principio bíblico. ¿Por qué Dios llamó a Abraham a salir de su país y a abandonar a sus parientes? El calvinista, aquel que cree que Dios tiene una lista de personas salvas y personas perdidas desde antes de la fundación del mundo, probablemente va a responder que, bueno, es que este era el soberano derecho de Dios de hacerlo así y nadie le puede cuestionar. Y ciertamente Dios es el rey, Dios es soberano, pero Dios también es justo, y su derecho soberano no puede convertirse jamás en una elección caprichosa.
porque Dios no actúa de esa manera, Dios no piensa de esa manera. Dios eligió a Abraham porque no se podía hacer una mejor elección, especialmente en ese momento. Abraham fue elegido porque Dios lo conocía y lo conocía muy bien. El ángel de Jehová, la segunda persona de la deidad, creo yo, dijo en Génesis capítulo 18, versículo 19, lo siguiente: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. En resumen, Abraham sería un maestro de sus hijos, pero no solo de sus hijos, también de sus nietos y de sus bisnietos, como no lo sería ningún otro hombre en la tierra. También Joel instó a los padres de Judá con las siguientes palabras en Joel capítulo 1, los versículos 2 y 4. De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Y cuando hablaba de esto se refería a una plaga de langostas enviada por Jehová porque la gente estaba rasgando sus vestiduras en una religión externa, vacía, sin sentido, pero no estaban rasgando sus corazones para que entrara en ellos la palabra de Dios. El principio aquí es que tanto los abuelos como los padres debían hacer una referencia al castigo de las plagas que había enviado Dios como motivo para que temieran sus hijos, nietos, bisnietos y demás, y respetaran, reverenciaran, obedecieran a Dios. Entonces, desde la antigüedad, estos profetas, estos hombres de Dios, están no solamente enseñando, sino que también están dando un ejemplo de cuál es su función y cuál es la función de hoy para los abuelos en particular, aunque también incluye a los padres. Voy a reubicarme por aquí, a ver. Listo, para no tapar el segundo punto, que sería el papel general de los abuelos. El papel general de los abuelos es el de ser maestros para sus nietos por medio de el ejemplo justo o, como dice la escritura, el ejemplo piadoso. Y con su ayuda, poder dar consejo, poder dar palabras de ánimo, poder dar cariño a esos nietos. Con esa ayuda y ese apoyo en momentos de las mayores necesidades de esos nietos, ya sea en tiempos de enfermedad, en tiempos de duelo o incluso en el momento que obtienen un título universitario o en el momento que inician su gran y primer emprendimiento en la vida. El apóstol Pablo, refiriéndose a este deber, especialmente hablando de los padres, pero mucho tiene que ver también con los abuelos, dice en Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 14, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Un caso lamentable en la sociedad nuestra que no conoce a Dios, que no respeta a Dios, no teme a Dios, es ver abuelos que esperan con ansia su jubilación para poder alejarse lo suficiente y dejar a sus hijos y a sus nietos atrás. Semejante actitud es egoísta y malsana. Los abuelos deberían deleitarse tanto con sus hijos como con sus nietos. Se suele adoptar actitudes muy diferentes respecto a los abuelos, sea dentro de la iglesia o fuera de la iglesia. Y puede ser útil considerar desde diferentes puntos de vista estas maneras o actitudes. Desde el punto de vista personal, por ejemplo, desde el punto de vista de aquel que llega a esa etapa, también desde el punto de vista o perspectiva de su familia, el ambiente más cercano a ese abuelo, a ese anciano, y el de la sociedad en general, para que todavía podamos entender mejor la función de ellos, lo que Dios espera de ellos y de esa manera aplicarlo ya a nuestras vidas si estamos en esa etapa o ya tener la mentalidad desde ahora de lo que debemos ser para que lo pongamos en práctica. Vamos a ver en primer lugar entonces las actitudes personales. Cuando hablamos de actitudes personales, hacemos referencia a los sentimientos que cada persona puede tener al llegar, decía, a esta etapa. Puede parecer que estas actitudes están en los demás, pero quizás precisamos
todos una reflexión personal sobre ellas. Por ejemplo, ¿cómo ve la ancianidad o la vejez? Bueno, se ve dependiendo de quién la está mirando, quién la está considerando. En el caso del mismo anciano, es probable que sea de una de estas tres maneras. La primera de ellas es que vea la vejez como una condena. El abuelo siente en esta condición o con esta actitud que se ha convertido en un lastre para la sociedad, que ya ha cumplido su misión y que no tiene ningún papel que desempeñar en la sociedad, que su tarea ha terminado y que ya no tiene nada que hacer. Su vida no aporta, cree él, ningún beneficio a la comunidad y el futuro hay que dejarlo en manos de las nuevas generaciones. Se siente incluso y tristemente un estorbo para su familia, un ser inútil. Su vida carece de sentido y algunos de ellos, muchos de ellos, anhelan morir muy pronto. Otros ven la vejez como jubilación y retiro. Es la época de la jubilación, que etimológicamente viene del término júbilo, que usted y yo sabemos que hace alusión a lo alegre, a lo gozoso. La persona es premiada con un merecido descanso por el servicio que ha prestado a la sociedad durante muchísimos años. Sin embargo, en muchos casos, la sociedad no les da lo suficiente para que a partir de allí puedan vivir una vida digna. En tercer lugar, pueden ver también la vejez como plenitud. También se podría llamar vejez positiva. Cuando se tiene esta actitud personal positiva, la vejez es realmente eso, es plenitud. Es decir, la historia de la persona no está acabada. Aunque su función social no sea la misma que antes, no se siente aislada, todavía sabe que puede hacer muchas cosas, sentirse útil, valioso o valiosa, colaborando con su familia, con sus hijos, con sus nietos, incluso siendo voluntario en la comunidad, ayudando en muchas cosas, también todavía desarrollando muchas profesiones o emprendimientos y también definitivamente, y la que todavía más nos preocupa, hablando de como cristianos, como hermanos, su papel en la iglesia y entre los cristianos. El abuelo no corta el contacto con la realidad que le rodea. Todavía se relaciona y muy bien con sus amigos, sus familiares, se informa, aprende cosas nuevas, organiza su tiempo para estar siempre ocupado en algo bueno, en algo positivo, sin olvidarse, obviamente, de las limitaciones que poco a poco van a ir apareciendo como es natural. Tiene sentimiento de utilidad, asume su propia historia, aunque haya etapas que no le gusten, buscando siempre los aspectos positivos de las cosas. Es protagonista de su propia vida hasta el final. Descubre que es posible la felicidad en esta etapa, asumiendo con humildad la necesidad que ahora tiene de ayuda, de cuidados y atenciones, y permitiendo así a los que lo rodean que le atiendan, que se sientan felices de poder agradecerle todo lo que primero él o ella hizo por todos ellos. Se prepara para esta etapa de la vida buscando ocupar su tiempo en ayudas de diferentes tipos a cada miembro de la familia. También se prepara para aceptar ese fatídico momento que ninguno de nosotros quisiera que llegara, pero es una realidad para todos y para ellos a veces pareciera que fuera algo muy cercano. Él discierne con sabiduría si debe vivir en casa de alguno de sus hijos, si debe vivir en su propia casa o incluso, si es necesario y es más sabio, vivir en una residencia preparada para ello. Ahora, no solamente hay actitudes en el ámbito personal, también hay actitudes en el ámbito familiar y este seguiría siendo este es nuestro siguiente punto. Hay familias capaces de ponerse en el lugar del abuelo que convive con ellos y que son personas conscientes de sus necesidades de ayuda, de cuidados físicos, de cariño y de compañía. En caso de enfermedad, pues le atienden hasta los límites humanamente posibles. Organizan su vida familiar contando con las personas mayores que componen a la familia. Valoran que son personas que han dado mucho
y todavía pueden darlo, pero sin explotarlos para beneficio propio. Ayudan al abuelo a vivir su propia vida y a ser él mismo, consiguiendo que también sea feliz a pesar de la disminución, como decíamos, inevitable de las fuerzas y de la salud. Le ayudan a tomar libremente su decisión acerca de dónde y con quién quiere vivir. En otras familias, la presencia de los abuelos es considerada tristemente como una desgracia, quizá porque el abuelo o la abuela sea demasiado cascarrabias, deseando que el martirio acabe cuanto antes. Me refiero a lo que piensa ese tipo de familia. Organizan su vida familiar de manera que el abuelo se siente que sobra, que estorba, está marginado dentro de su propia familia, dentro de los seres que más ama y que él esperaría que le amaran también. No le prestan la atención adecuada dentro de las posibilidades laborales y encuentran numerosas excusas, ingeniosas excusas para justificar su imposibilidad de visitarlos o de ayudarles económicamente o de prestarle algún tipo de servicio. Entre hermanos, cuñados, nietos, sobrinos, etcétera, aparecen tensiones por causa del anciano, del hermano mayor. Discuten por las propiedades, discuten por los fondos que puedan haber, el dinerito que pueda haber allí y de cómo se lo van a repartir tan pronto y ojalá sea pronto, piensan que este hombre o esta mujer pueda partir de allí. Pero no solamente hay actitudes personales y actitudes familiares, sean positivas o negativas, sino que también hay actitudes sociales y también tenemos que tomarlas en cuenta. Una mentalidad muy frecuente en la sociedad de nuestros días es la filosofía del utilitarismo. Todo está montado para los jóvenes y adultos que trabajan, siendo los niños y los ancianos personas que en ese sentido no se consideran productivas, sino que crean problemas y que generan unos gastos muy grandes. De ahí que la ONU misma y algunas instituciones, algunos movimientos, gobiernos incluso, estén trabajando duramente en filosofías o iniciativas que tienen que ver con el aborto, con el llamado matrimonio igualitario, etcétera, porque todas esas cosas reducen a la población mundial. Incluso, pues ya sabemos que hasta hay una pandemia o ha habido una pandemia que no sabemos ni en qué circunstancias inició. Para estas personas en la sociedad, los ancianos son personas económicamente poco rentables. Se descarta también a los niños, se descarta incluso a los jóvenes porque no tienen trabajo y se descarta a los abuelos con el pretexto de mantener un sistema económico equilibrado en cuyo centro no se va a encontrar a una persona, sino al dinero, al deseo de poder, al deseo de querer, poder adquirir cada vez más. Estamos llamados a oponernos a estos tipos de descartes. Como resumen de esta sección, cabe decir que el valor de los abuelos ha sido siempre fundamental en la familia, tanto en los tiempos en que el abuelo era el referente de la familia, la figura indiscutible, merecedora del máximo respeto, ocupando el mejor sillón de la casa, el lugar de honor en la mesa, y cuyas decisiones eran incuestionables como en los tiempos en los que el abuelo pertenecía a, por decirlo así, tribus o clanes donde lo que él dijera representaba lo que había dicho la máxima autoridad. Hermanos, ahora el abuelo es arrinconado, se le considera a veces, como decía, un problema, lo que él diga se desoye, se le falta el respeto, no se le escucha, se considera que molesta, que esté aconsejando, que esté corrigiendo, que se esté metiendo en nuestras vidas, sin que perdamos de vista que también se puede dar el caso de que no den el consejo en el momento más adecuado o con las palabras correctas. Eso puede pasar. No estoy diciendo que ningún abuelo se equivoque, no estoy diciendo que tienen derecho a gobernar a los nuevos hogares que ya no pueden funcionar con otra autoridad que no es la del varón y cabeza de ese nuevo hogar,
pero tampoco nos podemos ir al extremo de considerar que el abuelo es simplemente un mueble más, que simplemente es una figura como un fantasma que flota allí, pero que para nosotros no tiene gran significado. Por lo tanto, debemos hablar de los abuelos en el pasado, en el presente y en el futuro, brevemente en los minutos que aún nos quedan. Hemos visto que el envejecimiento es la época en la que la persona se siente mermada en sus fuerzas tras los años de plenitud. Llega, como también dice Eclesiastés, allá en el capítulo 11 y capítulo 12, sobre todo en el 11, llega la decadencia y la vida se hace aún más frágil, quebradiza. Es como una llama que se apaga poco a poco y deja de alumbrar, y pronto para siempre. Sin embargo, hay culturas en las que el anciano representa la autoridad, mientras que en otras su opinión prácticamente, como decía, no cuenta. Se puede iluminar por medio de los textos bíblicos esta etapa de la vida para poder deducir cuáles deberían ser nuestras actitudes desde el punto de vista cristiano y así poder cambiarlas si fuera necesario. En la Biblia aparecen no menos de 280 referencias a la ancianidad y a los ancianos. La imagen que el piadoso israelita, por ejemplo, tenía de Dios era la de un anciano de días, dice Daniel 7, 9 al 14, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Los muchos años vividos en la Biblia son señal de don o regalo y bendición de Dios para sus elegidos. Por ejemplo, vamos a leer algunos pasajes y con esto cerramos por esta noche. Génesis 25, 7 al 11. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años, y exhaló el espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. En Job 5, 25 y 26 tenemos, asimismo echarás de ver que tu descendencia es mucha, y tu prole como la hierba de la tierra. Vendrás en la vejez a la sepultura, como la gavilla de trigo que se recoge a su tiempo. O el Salmo 92, versos 14 y 15. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. O el Salmo 91, versos 15 y 16. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. O el Salmo 102, verso 24. Dije, Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días, por generación de generaciones son tus años. O el Salmo 39, versos 6 y 8. Ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. También en Levítico 19:32 nos exhorta la palabra a que tengamos un gran respeto por la persona que ya tiene esta edad y sobre todo si forma parte de nuestro núcleo familiar. Dice, delante de las canas, Levítico 19:32, te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor. Note cómo allí el mismo Dios dice, une el respeto que se debe tener hacia el anciano con el temor que se le debe tener a Dios, que te está pidiendo que respetes al anciano. En la vejez se alcanza la plenitud de la sabiduría, pero esta no se consigue solo con la acumulación de los años, porque va a decir Eliú en Job 32:9, no son los sabios los de mucha edad, ni los ancianos entienden el derecho. Pero las cualidades que posee el anciano por su sabiduría, su experiencia, sensatez, prudencia y conocimiento de la realidad de lo que verdaderamente es la vida, lo que dicen ellos mismos, no se aprende en la universidad, también lo puede alcanzar el joven si el joven madura apropiadamente, si se deja alumbrar por la palabra, si permite que también las experiencias de estos abuelos le den enseñanzas que él pueda aplicar. Si esto ocurre, también el joven puede ser un joven, sobre todo adulto, sabio, maduro, bien preparado, pero que aún tendrá que agradecer precisamente a ese
anciano, a ese hermano mayor que está allí en su casa, también como una lumbrera para ayudarle a ver mucho mejor el camino. En la siguiente sesión vamos a seguir viendo otros aspectos de lo que son los ancianos, cómo la Biblia los ve, cómo Dios los ve y cómo nosotros deberíamos verlos, tratarlos y valorarlos. Vamos a ver también a nivel de cristianismo, qué es lo que sobre todo en esa etapa de la vida de ellos es su deber y cuáles son las bendiciones y privilegios que le corresponden en esa posición. Mientras tanto, que lo que hemos compartido hoy nos ayude a valorarlos, a cuidarlos, a amarlos y a darles mucho que no alcanzaremos a devolverles todo lo que ellos nos han dado. Que el Señor nos siga bendiciendo.